Una semana antes del Día de los Muertos, mi hijo me dijo: «Tú deberías haberte ido en lugar de papá. Al menos él pagaba mis cuentas». Entonces hice exactamente eso. Cancelé todos los pagos del alquiler y dejé una carta sobre la mesa que: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Fernanda Herrera y tengo 63 años. Durante los últimos 2 años, desde que murió mi esposo Miguel, he estado sosteniendo a mi hijo Diego y a su esposa Úrsula como si fueran niños pequeños que no pueden valerse por sí mismos. Pago su renta de $1,200 mensuales, sus servicios de electricidad, agua, internet, hasta la gasolina de su carro. También les compro la comida, la ropa de mis 2 nietos y cualquier capricho que se les ocurra. No lo hago porque me sobre el dinero. Lo hago porque pensé que eso era lo que hace una madre cuando los hijos necesitan ayuda. Miguel siempre decía que la familia se apoya, que uno nunca abandona a los suyos. Pero Miguel ya no está aquí para ver lo que se han vuelto su hijo y su nuera. Esta mañana, una semana antes del Día de los Muertos, estaba preparando las flores de cempasúchil para el altar de Miguel, cuando Diego llegó a mi casa con esa cara que ya conozco. La cara de quien viene a pedir dinero otra vez. Úrsula venía detrás de él, cargando bolsas de una tienda cara, con las uñas recién hechas brillando bajo la luz de la cocina. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo Diego, sin siquiera saludarme. No preguntó cómo estaba, no me ayudó con las flores, nada. Solo se sentó en la mesa de la cocina como si fuera su casa. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Siempre era lo mismo. Más dinero para esto, más dinero para aquello. Los niños necesitan uniformes nuevos para la escuela y Úrsula tiene que arreglarse los dientes. Son como $2,500 en total. Me quedé callada, arreglando las flores naranjas en el florero. $2,500 más. En lo que va del año, ya les he dado más de $20,000. Mi pensión de maestra jubilada es de $1,800 mensuales y tengo que usar los ahorros que Miguel y yo juntamos durante 40 años de matrimonio para mantenerlos a ellos. Diego, hijo, ya les di dinero la semana pasada para la renta y el súper. No puedo. ¿No puedes qué?, me interrumpió levantando la voz. ¿No puedes ayudar a tu propia familia? Úrsula, que había estado revisando su teléfono, levantó la vista con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere algo. «Ay, suegrita, usted sabe que nosotros se lo vamos a pagar. Es solo que ahorita estamos un poquito apretados». Un poquito apretados. Diego no ha trabajado tiempo completo en 3 años. Siempre tiene excusas, que el trabajo no le paga bien, que el jefe es un idiota, que prefiere esperar algo mejor. Úrsula nunca ha trabajado. Dice que su trabajo es cuidar a los niños, pero los niños van a la escuela 8 horas al día y ella se la pasa viendo televisión o navegando en internet. Diego, tu papá y yo trabajamos juntos para ahorrar ese dinero. Era para nuestra vejez, para emergencias médicas. «¡Mamá, por favor!», gritó Diego golpeando la mesa. Las flores saltaron. «Siempre con lo mismo. Papá está muerto, ¿ok? Ya no lo necesita. Nosotros somos tu familia ahora». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pero respiré hondo y seguí arreglando las flores. No iba a llorar delante de ellos otra vez. «Además», siguió Diego, con esa voz que usa cuando se está enojando de verdad, «si no fueras tan tacaña con las decoraciones de muertos y te enfocaras en los vivos, no estaríamos teniendo esta conversación». «Diego». Intenté hablar, pero él ya estaba parado, caminando por mi cocina como animal enjaulado. «¿Sabes qué me cansa, mamá? Que actúes como si fueras una santa, como si tú no vivieras en esta casa que papá pagó, como si no te beneficiaras de todo lo que él hizo por esta familia». La rabia me subió por la garganta, pero todavía traté de mantenerme calmada. «Hijo, yo también trabajé. Yo también aporté a esta casa durante 40 años». «Mentiras», gritó Diego, y por un momento vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Desprecio puro. «Tú nunca aportaste nada real. Papá era quien mantenía esta familia funcionando.
Él era quien pagaba las cuentas importantes, quien tomaba las decisiones de verdad. Úrsula se rió desde su silla, un sonido agudo y desagradable. «Ay, Diego, no seas tan duro con tu mami». Pero Diego no había terminado. Se acercó a mí con la cara roja de coraje y me dijo las palabras que van a quedar grabadas en mi memoria hasta el día que me muera. «Tú deberías haberte ido en lugar de papá. Él por lo menos pagaba mis cuentas sin estar chingando todo el tiempo». El silencio que siguió fue total. Hasta Úrsula dejó de jugar con su teléfono. Yo me quedé ahí parada, con una flor de cempasúchil en la mano, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Mi hijo, el bebé que cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que le enseñé a caminar y a leer, el joven al que apoyé cuando su papá se iba de borracheras durante meses, ese mismo hijo me acababa de decir que prefería que yo estuviera muerta. «Vete de mi casa», le dije en voz baja. «¿Qué? Que te vayas de mi casa. Ahora». Diego se rió, pero era una risa nerviosa. «Mamá, no seas dramática. Ya sabes cómo soy cuando me enojo». «Vete», repetí sin mirarlo. «Y no regreses hasta que tengas algo más que pedirme dinero». Se fueron, pero antes de salir, Úrsula se acercó a mí. «Suegrita, Diego no quiso decir eso. Usted sabe que cuando se enoja, él sabe exactamente lo que dijo», la corté. Después de que se fueron, me senté en mi cocina con las flores esparcidas por toda la mesa. El altar de Miguel estaba a medias, pero ya no tenía fuerzas para terminarlo. Por primera vez en 2 años, lloré por algo más que la muerte de mi esposo. Lloré por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo el dinero que había gastado en ellos, en todas las veces que me habían tratado como cajero automático con patas. Pensé en Miguel y en cómo él siempre defendía a Diego, siempre encontraba excusas para su comportamiento. Pero Miguel ya no estaba aquí para ver lo que había pasado. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente me levanté con una claridad que no había tenido en años. Mientras preparaba mi café, recordé algo que había bloqueado de mi memoria durante mucho tiempo. Los años cuando Miguel nos abandonó. Diego tenía 8 años cuando su papá decidió que ser esposo y padre era demasiado aburrido para él. Se fue con una mujer 20 años menor, dejándome sola con un niño y sin dinero. Durante 3 años no supimos nada de él. Ni una llamada, ni $1 para ayudarnos. Fueron los 3 años más duros de mi vida, pero también los que me hicieron más fuerte. Trabajaba de maestra durante el día y por las noches hacía tamales que vendía en la esquina de la escuela. Los fines de semana limpiaba oficinas. Diego me acompañaba a todos lados porque no tenía dinero para niñera. Recuerdo las madrugadas preparando masa para tamales, con Diego dormido en un rincón de la cocina, y yo preguntándome si algún día las cosas serían más fáciles. Recuerdo llevarlo conmigo a limpiar oficinas los sábados, diciéndole que era un juego, que éramos un equipo secreto de limpieza. Durante esos años, Diego y yo estábamos unidos como nunca. Él me ayudaba con los tamales, me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, me decía que era la mejor mamá del mundo. Cuando cumplió 10 años, me regaló un dibujo donde estábamos los dos tomados de la mano bajo un sol gigante. Al lado escribió: «Para la mamá más valiente del universo». Todavía tengo ese dibujo. Cuando Miguel regresó, arrepentido y llorando, yo lo perdoné porque pensé que Diego necesitaba a su papá. Pero las cosas nunca fueron iguales. Miguel se volvió sobreprotector con Diego, como si quisiera compensar los años perdidos. Le daba todo lo que pedía, nunca le decía que no, nunca lo obligaba a trabajar o a ser responsable. «Déjalo ser niño», me decía Miguel cuando yo trataba de ponerle límites a Diego. Ya tuvo suficiente responsabilidad cuando yo no estaba. Pero Diego ya no era niño, era adolescente, luego joven adulto, y siguió esperando que todo le fuera dado sin esfuerzo. Miguel pagaba sus errores, sus deudas, sus caprichos. Y cuando Miguel murió, esa responsabilidad cayó en mis hombros como si fuera lo más natural del mundo. Ahora, sentada en mi cocina recordando todo esto, me di cuenta de algo terrible.
Miguel había convertido a nuestro hijo en un parásito, y yo había permitido que siguiera haciéndolo. Tomé mi teléfono y llamé al banco. Cancelé la transferencia automática que hacía cada mes para la renta de Diego. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que les había dado. Cancelé todo. Luego me senté a escribir una carta. No sabía si ellos la leerían, pero necesitaba escribirla. Necesitaba dejar claro que mi decisión no era por coraje, sino por dignidad. Diego y Úrsula, escribí. Durante 2 años he sido su banco personal, sin recibir nada a cambio más que exigencias y maltratos. Ayer me dijiste que preferirías que yo estuviera muerta en lugar de tu papá porque él pagaba tus cuentas sin quejarse. Tienes razón en una cosa. Él sí lo hacía. Pero yo no soy él, y ya no voy a hacerlo. Diego, cuando tenías 8 años y tu papá nos abandonó, tú me dijiste que yo era la mamá más valiente del mundo. Trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas. Te cargué cuando estabas enfermo, te ayudé con la tarea hasta altas horas, vendí tamales en la calle para que no te faltara nada. Durante esos 3 años fuimos un equipo. Cuando tu papá regresó, yo lo perdoné por ti. Pensé que necesitabas una figura paterna, pero lo que conseguiste fue alguien que te enseñó que el mundo te debe todo sin que tú des nada a cambio. Úrsula, desde el día que te casaste con mi hijo, has hecho claro que me ves como un estorbo que existe únicamente para resolver sus problemas económicos. Nunca has mostrado respeto por mí, por mi casa o por el sacrificio que significa mantenerlos. A partir de hoy, van a tener que aprender a valerse por sí mismos. No porque no los ame, sino porque amarlos ya no puede significar destruirme a mí misma. Si algún día quieren tener una relación real conmigo, basada en respeto mutuo y no en dinero, estaré aquí. Pero no volveré a ser su cajero automático. Con amor y con límites, su madre y suegra, Fernanda. Doblé la carta, la metí en un sobre y manejé hasta su apartamento. Los vi por la ventana. Diego jugando videojuegos en el sofá, Úrsula haciéndose las uñas en la mesa de la cocina. Mis nietos estaban viendo televisión, comiendo cereal del tazón más caro que les había comprado el mes pasado. Dejé la carta debajo de la puerta y me fui. El trayecto de regreso a mi casa fue el más liberador de mi vida. Por primera vez en 2 años, no tenía el estómago hecho nudo pensando en qué nueva emergencia financiera me presentarían. Por primera vez en 2 años, mis ahorros iban a quedarse donde estaban. Cuando llegué a casa, terminé el altar de Miguel. Puse sus flores favoritas, su foto sonriendo, una cerveza que le gustaba y un plato de mole que solía pedirme. Mientras acomodaba todo, le hablé como si estuviera ahí. Miguel, amor, sé que siempre defendiste a Diego. Sé que querías protegerlo del dolor que él sintió cuando te fuiste. Pero mira lo que se volvió. Mira cómo me trató ayer. Tú ya no estás aquí para ver lo que tu protección le hizo, pero yo sí. Me quedé ahí mucho tiempo, viendo la foto de mi esposo, recordando al hombre bueno que había sido, pero también al padre que había malcriado tanto a nuestro hijo que lo había vuelto incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sabía que los próximos días serían difíciles, que Diego y Úrsula no se iban a rendir fácilmente, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía control sobre mi propia vida. No sabía que la guerra apenas iba a empezar. No tuve que esperar mucho para saber que habían leído mi carta. El teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana del día siguiente, solo 3 horas después de que dejé el sobre bajo su puerta. No contesté las primeras 5 llamadas, pero cuando siguió sonando cada 10 minutos, finalmente levanté el auricular. ¿Estás loca?, gritó Diego antes de que pudiera decir hola. ¿Cómo se te ocurre cancelar todo sin avisarnos? Te avisé ayer cuando me dijiste que preferías que yo estuviera muerta. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, eso no fue en serio. Tú sabes cómo soy cuando me enojo. Sí, Diego, sé exactamente cómo eres, y por eso tomé esta decisión. Úrsula me quitó el teléfono a Diego. Su voz era diferente, más desesperada de lo que la había escuchado nunca. Suegrita, por favor, no puede hacer esto. Los niños van a sufrir.
Nosotros no tenemos cómo pagar la renta que vence mañana. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como su enemiga en lugar de como su familia. Pero es que usted no entiende, siguió Úrsula, y ahora sí estaba llorando. Diego no consigue trabajo estable, y yo no puedo trabajar porque tengo que cuidar a los niños. Los niños van a la escuela 8 horas al día, Úrsula. Y Diego puede conseguir cualquier trabajo mientras busca algo mejor. Millones de personas lo hacen. Hubo un silencio largo. Luego escuché a Diego gritando al fondo. Dile que si no nos ayuda vamos a perder el apartamento. Dile que vamos a quedar en la calle. Ya lo escuché, le dije a Úrsula. Y mi respuesta es la misma. Ustedes crearon este problema. Ustedes lo van a resolver. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Durante los siguientes 3 días intentaron de todo. Diego apareció en mi trabajo en la biblioteca, donde hacía voluntariado, montando un espectáculo frente a todas las señoras con las que trabajaba. «Mi mamá nos está dejando sin casa», les gritó a las pobres mujeres que solo estaban tratando de organizar libros. «Tiene dinero guardado, pero nos quiere ver sufrir». La bibliotecaria, doña Carmen, una mujer de 70 años que había sido mi amiga durante décadas, lo miró con una expresión que podría haber derretido acero. «Joven», le dijo con esa voz que usa para regañar a los niños ruidosos, «su madre ha trabajado aquí como voluntaria durante 10 años. Nunca ha pedido nada para ella, siempre ayudando a otros. Si ella decidió no darle más dinero, será por algo muy bueno». Diego se puso rojo de vergüenza y se fue, pero no sin antes gritarme, «Esto no va a quedar así». Al día siguiente fue Úrsula quien apareció, esta vez con los niños. Los trajo directamente a mi casa durante la hora de la cena, sabiendo que verlos me haría débil. «Abuelita», me dijo mi nieto Sebastián, de 8 años, «mi mamá dice que ya no nos vas a ayudar porque estás enojada con nosotros». Se me partió el corazón. Sebastián y su hermana pequeña, Camila de 6 años, no tenían culpa de nada, pero no iba a dejar que Úrsula los usara como armas. «Sebastián, amor, yo no estoy enojada con ustedes. Estoy enojada con sus papás porque no quieren trabajar para mantenerlos». Úrsula me miró con odio puro. «No puede decirle esas cosas a un niño. ¿Y tú sí puedes traerlos aquí para manipularme emocionalmente?» «Yo solo quiero que los niños tengan una casa», dijo Úrsula, pero su actuación ya no me funcionaba. «Entonces consigue trabajo y págala tú misma». Esa noche, después de que se fueron, lloré mucho. No por Diego o Úrsula, sino por mis nietos. Me dolía saber que ellos iban a sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres irresponsables. Pero también sabía que si seguía rescatándolos cada vez, Diego y Úrsula nunca iban a aprender. Y mis nietos iban a crecer viendo que los adultos no tienen que trabajar, que siempre hay alguien más que va a resolver sus problemas. El 5.º día después de cancelar todo, mi hermana Rosa me llamó desde Phoenix. «Fernanda, ¿qué está pasando?» «Diego me llamó llorando. Dice que lo dejaste sin casa». «Rosa, ¿Diego te contó lo que me dijo? ¿Te contó que me dijo que prefería que yo estuviera muerta en lugar de Miguel?» Silencio. «¿Te contó que durante 2 años he pagado su renta, sus servicios, su comida, su gasolina, la ropa de los niños, todo, mientras él se la pasa jugando videojuegos y ella se hace las uñas?» «No, pero Fernanda, son familia». «Rosa», la interrumpí. «Cuando Miguel nos dejó y Diego era pequeño, ¿tú me ayudaste?» Otro silencio. «¿Alguno de ustedes me ayudó cuando trabajaba día y noche para sacar adelante a mi hijo?» Eso era diferente. No, Rosa, no era diferente. Era yo sola con un niño, igual que ahora es Diego con sus hijos. La diferencia es que yo no tenía a quién pedirle dinero cada mes. Pero tú eras más fuerte. «¡No!», grité y me sorprendió mi propia voz. Yo no era más fuerte. Yo no tenía opción. Y Diego tampoco la tiene ahora. Rosa suspiró. «Está bien, hermana. Pero por favor piénsalo bien. Los niños no tienen culpa». «Por eso mismo lo estoy haciendo, Rosa, porque los niños no merecen crecer con padres que creen que el mundo les debe todo». Después de colgar con Rosa, supe que Diego había empezado a llamar a toda la familia para ponerlos en mi contra. Primo tras primo, tía tras tía, todos empezaron a llamarme para decirme que era muy dura,
que la familia se ayuda, que Diego solo necesitaba más tiempo para encontrar su camino. Pero ninguno de ellos se ofreció a ayudarlo. Una semana después de haber cancelado todo, vi el primer resultado real de mi decisión. Diego consiguió trabajo en un almacén. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba $12 por hora y tenía horario fijo. Lo supe porque Camila me lo dijo cuando la encontré en el parque cerca de mi casa. Abuelita, mi papá está trabajando en un lugar grande con muchas cajas. Dice que está muy cansado, pero que tiene que trabajar para que no nos quiten la casa. ¿Y tu mamá? Mi mamá dice que va a buscar trabajo también, pero primero tiene que encontrar quién me cuide después de la escuela. Por primera vez en semanas sentí un poquito de esperanza. Tal vez, solo tal vez, mi decisión estaba funcionando. Pero sabía que la verdadera prueba vendría pronto. Diego y Úrsula no iban a cambiar de la noche a la mañana, y cuando se dieran cuenta de que mi decisión era definitiva, iban a intentar algo más desesperado. No sabía qué tan desesperados podían llegar a ser. Habían pasado 3 semanas desde que corté todo el apoyo financiero cuando Úrsula apareció en mi puerta un viernes por la tarde. Venía sola, sin los niños, y llevaba una expresión que no había visto antes en ella: humildad genuina. «Suegrita, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted». La dejé entrar, aunque cada instinto me decía que esto era otra manipulación. Se veía diferente, más delgada, menos arreglada. Sus uñas, siempre perfectas, estaban sin pintar y cortas. Su cabello, usualmente impecable, estaba recogido en una cola simple. «He estado pensando mucho en lo que usted dijo», comenzó, sentándose en la orilla del sofá como si no se sintiera cómoda. «Y creo que tiene razón. Diego y yo hemos sido muy irresponsables». Me senté frente a ella, esperando. Después de 7 años de conocerla, sabía que Úrsula nunca admitía errores sin tener un motivo oculto. «Diego está trabajando en el almacén», continuó, «y yo conseguí trabajo de medio tiempo en una guardería. Solo son $6 por hora, pero es un comienzo». «Me da gusto escuchar eso», le dije, manteniendo mi voz neutral. «El problema es que…» hizo una pausa, como si le costara trabajo decir las siguientes palabras. «Sebastián se enfermó. Tiene una infección muy fea en el oído y el doctor dice que necesita antibióticos especiales. Cuestan $250 y nuestro seguro barato no los cubre». Sentí que el corazón se me aceleró. Sebastián era mi debilidad y ella lo sabía. Llevé a Sebastián a 3 clínicas diferentes buscando una segunda opinión. Siguió Úrsula, sacando papeles de su bolsa. «Todos dicen lo mismo. Si no toma estos antibióticos, la infección se puede extender y puede perder la audición». Me mostró las recetas médicas, los reportes de las clínicas. Todo se veía legítimo. Las fechas eran recientes, los sellos oficiales, las firmas de los doctores claramente visibles. «Suegrita, yo sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la hemos tratado. Pero esto no es para nosotros. Es para Sebastián. Es mi bebé. Nuestro bebé». Por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas reales en sus ojos. No el drama teatral de siempre, sino el miedo genuino de una madre desesperada. «¿Dónde está Diego?», le pregunté. «Trabajando. Hace doble turno todos los días tratando de juntar el dinero. Pero van a ser 2 semanas más, y Sebastián no puede esperar tanto». Me quedé callada, mirando los papeles médicos. La letra de los doctores, los diagnósticos técnicos, todo parecía real. Y la cara de Úrsula, por primera vez en años, no tenía ni rastro de la arrogancia de siempre. «Si le doy este dinero», le dije lentamente, «¿cómo sé que realmente es para Sebastián?». «Venga conmigo a la farmacia», me dijo inmediatamente. «Podemos ir ahora mismo. Usted puede pagar directamente al farmacéutico. Puede hablar con él sobre las medicinas. Yo no voy a tocar ni un centavo». Esa respuesta me convenció. La Úrsula manipuladora nunca me habría dado tanto control sobre la situación. «Está bien», le dije. «Pero vamos ahora mismo». Fuimos a la farmacia en mi carro. Úrsula iba callada, nerviosa, pero no con la actitud de alguien que está mintiendo. Cuando llegamos, le entregó las recetas al farmacéutico, un hombre mayor que parecía conocerla. «Ah, sí,
Para el niñito con la infección de oído, dijo el farmacéutico. Estos antibióticos son caros pero muy efectivos. ¿Va a poder conseguir el dinero completo hoy? Sí, le dije yo. ¿Cuánto es exactamente? $247.60. Pagué con mi tarjeta, viendo cómo el farmacéutico preparaba las medicinas. Todo parecía legítimo. Úrsula no pidió cambio, no trató de quedarse con dinero extra, nada. Gracias, suegrita, me dijo cuando salimos de la farmacia. De verdad, muchas gracias. Sé que no merezco su ayuda, pero Sebastián sí. ¿Cómo está él ahora?, le pregunté. Muy mal. Ha estado llorando toda la noche del dolor. No puede ir a la escuela. Quiero verlo, le dije impulsivamente. Úrsula vaciló por un segundo, pero luego asintió. Claro, por supuesto. Fuimos a su apartamento. Diego no estaba, como había dicho. Pero cuando entramos, me llevé la sorpresa de mi vida. Sebastián estaba ahí, sí, pero no estaba enfermo. Estaba jugando videojuegos en el sofá, riéndose con su hermana. «¡Abuelita!», gritó cuando me vio, saltando del sofá para abrazarme. «¿Viniste a jugar conmigo?». Lo revisé inmediatamente. No tenía fiebre, no se quejaba de dolor, no tenía ningún síntoma de infección de oído. Estaba perfectamente bien. Me volteé hacia Úrsula, que se había quedado paralizada en la entrada. «¿Dónde está la infección, Úrsula?». «Yo. Es que los antibióticos de ayer. Los antibióticos que acabamos de comprar hace 20 minutos». Úrsula se puso pálida. «Sebastián», le dije a mi nieto, «¿te duele el oído?». «¿Cuál oído, abuelita? ¿Has estado enfermo?». «No, abuelita. Mamá me dijo que si alguien preguntaba, tenía que decir que me dolía el oído, pero yo no entiendo por qué». El mundo se me vino abajo, no por el dinero. $247 no me iban a hacer quebrar. Se me vino abajo porque Úrsula había usado a mi nieto para engañarme. Había hecho que un niño de 8 años fuera cómplice de una mentira. «¿Cómo pudiste?», le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. «Suegrita, yo puedo explicar. ¿Cómo pudiste usar a Sebastián para esto? Necesitábamos el dinero. Diego no gana suficiente y yo apenas empecé a trabajar». Entonces, ¿para qué era realmente el dinero? Úrsula se quedó callada, pero Camila, la niña de 6 años, habló desde el sofá. Mami dijo que el dinero era para pagar la renta porque el señor viene mañana y si no pagamos nos vamos a quedar sin casa. Ahí estaba la verdad. No había infección, no había emergencia médica, solo la renta que no habían podido pagar y la desesperación de inventar una mentira que sabían que me haría débil. «Sal de aquí», le dije a Úrsula. «¿Qué?». «Que salgas de esta casa, ahora». «Pero, suegrita, ahora». Úrsula agarró sus llaves y salió corriendo, dejándome sola con los niños. Me senté en el sofá y abracé a Sebastián. Pobre niño, no tenía ni idea de lo que había pasado. «Abuelita, ¿por qué le gritaste a mi mamá?». «Porque tu mamá me mintió, mijo, y las mentiras lastiman a las personas». «Pero ella va a regresar, ¿verdad?». «Sí, va a regresar, pero abuelita va a hablar muy seriamente con ella». Me quedé con los niños hasta que Diego llegó del trabajo 2 horas después. Cuando le conté lo que había pasado, en lugar de disculparse o mostrar vergüenza, se enojó conmigo. «Era solo para la renta, mamá. No era para drogas ni para caprichos». «Diego, me mintieron. Usaron a Sebastián para mentirme». «¿Y qué querías que hiciéramos? Tú nos cortaste el dinero de un día para otro». En ese momento entendí algo que me rompió el corazón. Diego no veía nada malo en lo que habían hecho. Para él, mentirme y usar a su propio hijo para manipularme era normal, justificado, hasta necesario. «Devuélveme las medicinas», le dije. «¿Qué?». «Las medicinas que compré para Sebastián. Devuélmelas para que las pueda regresar a la farmacia». Diego se rió con amargura. «Ya las tiré». «¿Las tiraste?». «Las tiré por el excusado. No las podíamos regresar porque entonces se iban a dar cuenta de la mentira». En ese momento, viendo a mi hijo parado ahí sin una pizca de remordimiento, supe que había perdido para siempre al niño que una vez me había dicho que era la mamá más valiente del mundo. Pero también supe otra cosa. Ya no me importaba recuperarlo.
El Día de los Muertos llegó 3 días después del incidente de las medicinas falsas. Había decidido no cancelar mis planes tradicionales. Iba a visitar la tumba de Miguel como cada año. Iba a llevarle sus flores favoritas y su cerveza. Iba a contarle todo lo que había pasado desde el año anterior. Pero no esperaba que Diego apareciera en el cementerio. Eran las 6 de la tarde. El sol ya se estaba ocultando y yo estaba sola con Miguel, arreglando las flores amarillas en su tumba, cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a Diego acercándose, pero algo estaba terriblemente mal. Caminaba raro, tropezándose, y cuando llegó más cerca pude olerlo. Alcohol. Mucho alcohol. «Ahí estás», me dijo con la voz pastosa, «visitando al santo de papá». «Diego, estás borracho. Vete a casa». «¿A cuál casa?», se rió con amargura. «¿A la casa de la que nos van a correr mañana porque mi mamita no quiere ayudarme?». Se tambaleó y casi se cayó sobre la tumba de Miguel. Lo agarré del brazo para estabilizarlo, pero él se soltó bruscamente. «No me toques. No tienes derecho a tocarme después de lo que nos hiciste. Diego, por favor, este no es el lugar. Este es exactamente el lugar», gritó y su voz resonó por todo el cementerio. Algunas personas que estaban visitando otras tumbas se voltearon a vernos. «Aquí está él, el papá que sí me quería. El papá que sí pagaba mis cosas, sin hacerme sentir como un criminal». Me sentía avergonzada, no por mí, sino por él, por el hombre en el que se había convertido. Tu papá te quería, pero también te malcrió, y ahora estás borracho en su tumba, faltándole el respeto. «El que falta el respeto eres tú», me interrumpió, y ahora estaba gritando tan fuerte que la gente empezó a acercarse. «Tú eres la que nos está dejando en la calle. Tú eres la que prefieres a un muerto que a tu propio hijo vivo. Diego, baja la voz». «¡No!», se tambaleó y pateó el florero con las flores de Miguel, regando agua y pétalos por toda la tumba. «No voy a bajar la voz. Quiero que todo el mundo sepa qué clase de madre eres». En ese momento se me quebró algo adentro. Ver a mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, destruyendo la tumba de su propio padre, gritándome frente a extraños, completamente fuera de sí por el alcohol y la rabia, fue más de lo que pude soportar. «Ya basta», grité con una voz que no reconocí como mía. «Vete de aquí ahora mismo». Diego se rió, pero era una risa horrible, sin alegría. «¿O qué? ¿Me vas a cortar el dinero? Ah, ya lo hiciste». Luego hizo algo que nunca voy a olvidar. Se acercó a la lápida de Miguel, se apoyó en ella y me miró con unos ojos llenos de tanto odio que me dio miedo. «Papá», le dijo a la tumba, «tu esposa decidió que ya no somos familia. Decidió que sus flores bonitas y sus altares son más importantes que tu hijo. Decidió que es mejor gastarse el dinero en muertos que en vivos. Diego, por favor, para». «¿Sabes qué, papá?», siguió, ignorándome completamente. «Ella nunca te amó como yo te amé. Ella nunca te extrañó como yo te extraño. Y cuando ella se muera, nadie va a venir a visitarla como yo vengo a visitarte a ti». Esas palabras me cortaron más profundo que todo lo que me había dicho antes, porque sabía que tenía razón. Cuando yo muriera, después de todo lo que había pasado, Diego probablemente no iba a venir a mi tumba, y esa realización me dolió más de lo que esperaba. «Ya terminé contigo», me dijo, volteándose para irse. «Espero que seas muy feliz con tus muertos, porque es lo único que vas a tener». Pero antes de irse, en un último acto de crueldad, pateó el florero nuevo que había traído para reemplazar el que había tirado. Las flores se esparcieron por toda la tumba de Miguel otra vez. Se fue tambaleándose, dejándome ahí sola, arrodillada entre pétalos mojados y vidrios rotos, llorando como no había llorado desde el funeral de Miguel. Un señor mayor que había estado visitando una tumba cercana se acercó a mí. «¿Está usted bien, señora?». «Sí, gracias. Es solo que mi hijo está pasando por momentos difíciles». El señor me ayudó a recoger las flores y limpiar el vidrio. No dijo nada sobre lo que había visto, pero su gentileza me recordó que todavía había gente buena en el mundo. Después de que se fue, me quedé sola con Miguel otra vez. Le hablé como si pudiera escucharme. «Miguel,
Nuestro hijo se está destruyendo, y me está destruyendo a mí también. No sé si hice bien o mal con cortar el dinero, pero ya no puedo más. Ya no reconozco al niño que criamos. Esa noche llegué a casa completamente destrozada. No solo por lo que había pasado en el cementerio, sino por la realización de que había perdido a Diego para siempre. El hijo que conocía, el niño que me había amado, ya no existía. En su lugar había un hombre amargado que me culpaba por todos sus problemas, pero la pesadilla no había terminado. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Señora Herrera, habla el oficial Martínez del Departamento de Policía. Su hijo Diego Herrera está aquí en la estación». Se me heló la sangre. «¿Qué pasó?» «Lo arrestamos por alteración del orden público y daño a propiedad privada. Aparentemente estaba muy intoxicado y causó problemas en un restaurante. ¿Puede venir por él? ¿Está bien? ¿Está herido?» «Físicamente está bien, pero necesita que alguien venga por él y pague la fianza de $500. $500. Otra vez dinero. Siempre era dinero». «Oficial, ¿qué pasa si nadie viene por él?» Hubo un silencio. «Bueno, tendría que quedarse hasta su audiencia, probablemente 2 o 3 días». «Está bien». «¿Perdón?» «Que está bien. Él creó este problema. Él se va a hacer responsable». «Señora, ¿está usted segura? Es su hijo». «Oficial, mi hijo me dijo hoy que ya terminó conmigo, que ya no somos familia, así que él puede resolver esto solo». Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en mi vida, dejé que Diego enfrentara las consecuencias de sus acciones completamente solo. No había nadie que lo rescatara, nadie que pagara por sus errores, nadie que limpiara su desastre. Y por primera vez en meses, esa noche dormí profundo, sin culpa, sin ansiedad, sin miedo de que el teléfono sonara con otra emergencia. Diego se las iba a tener que arreglar solo, como yo me las había arreglado sola cuando él era niño y su papá nos había abandonado. Era hora de que aprendiera lo que significaba ser realmente responsable de su propia vida. 6 meses habían pasado desde aquella noche terrible en el cementerio. 6 meses sin una sola llamada pidiendo dinero, sin dramas en mi puerta, sin manipulaciones emocionales. Al principio el silencio me asustaba. Me despertaba en las madrugadas preguntándome si Diego estaría bien, si los niños tendrían comida, si había hecho lo correcto. Pero lentamente, ese silencio se convirtió en paz. Volví a las clases de baile folclórico que había dejado cuando Diego empezó a necesitar tanto de mi dinero. Me uní al grupo de lectura de la biblioteca. Empecé a hacer trabajo voluntario en el centro comunitario, ayudando a otras mujeres mayores que también habían sido manipuladas por sus propios hijos. Descubrí que no era la única. Había vuelto a ser Fernanda, no solo la mamá de Diego o la suegra de Úrsula. Una tarde de abril estaba regando las plantas de mi jardín cuando vi una figura familiar caminando por mi calle. Era Diego, pero no el Diego furioso y desesperado que había visto por última vez. Este Diego caminaba diferente, más lento, más pensativo. Llevaba ropa de trabajo limpia pero gastada, y en sus manos traía algo que no había visto en años: flores. Se detuvo frente a mi reja por mucho tiempo antes de tocar el timbre. Cuando abrí, vi algo en sus ojos que no había visto desde que era niño: vergüenza real. «Hola, mamá». «Diego». Ninguno de los dos sabía qué decir. Nos quedamos ahí parados, mirándos, con años de dolor y resentimiento flotando entre nosotros. ¿Puedo? ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Se sentó en la orilla del sofá, nervioso, girando las flores en sus manos. «Estas son para ti», me dijo, ofreciéndome las flores. Eran margaritas blancas, mis favoritas, las mismas que me regalaba cuando era pequeño y se metía en problemas. «Gracias», le dije, pero no me moví para tomarlas. «Mamá, yo no sé por dónde empezar». «Empieza por la verdad, Diego. Por primera vez en años, dime la verdad». Él suspiró profundo y se pasó las manos por la cara. Se veía más delgado, más maduro, más cansado. Las manos ya no eran las manos suaves de alguien que nunca había trabajado de verdad.
La verdad es que tienes razón. En todo. Úrsula y yo te tratamos horrible. Te usamos. Te falté el respeto de maneras que no tienen perdón. Hizo una pausa, mirando sus manos. Cuando me dejaste en la cárcel esa noche, al principio me enojé más. Pensé que era otra prueba de que ya no me querías. Pero después de pasar 3 días ahí, sin nadie que me rescatara, empecé a entender. ¿Entender qué? Que por primera vez en mi vida tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Sin ti, sin papá, sin nadie que arreglara mi desastre. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. ¿Sabes lo que pasó después de que salí? No. Úrsula me dejó. Se fue con otro hombre, alguien con dinero. Se llevó a los niños y desapareció por 2 meses. Sentí una punzada de dolor, pero no por Diego, por Sebastián y Camila. Durante esos 2 meses trabajé doble turno para pagar abogados y encontrarla. Dormía en el sofá de un compañero de trabajo. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Y por primera vez entendí lo que tú habías vivido cuando papá nos dejó. Se volteó hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Entendí lo que significaba estar completamente solo, responsable de todo, sin nadie más que tú mismo. Entendí lo que significaba trabajar hasta que te duelen los huesos y aún así no tener suficiente dinero para todo lo que necesitas. ¿Y los niños? Los recuperé. Úrsula se cansó de su nuevo novio cuando se dio cuenta de que tampoco le iba a dar dinero fácil. Ahora vivimos en un apartamento pequeño, pero que puedo pagar yo solo. Los niños van a la escuela pública cerca de mi trabajo y yo los cuido después de clases. Me enseñó fotos en su teléfono. Sebastián y Camila en una cocina pequeña, ayudándolo a preparar sándwiches para el lunch. Los dos limpiando juntos su apartamento nuevo. Sebastián con un uniforme de fútbol barato pero limpio. ¿Y Úrsula? Úrsula viene a verlos los fines de semana, a veces, pero ya no vivimos juntos. Me di cuenta de que ella nunca me amó realmente a mí. Solo amaba la idea de no tener que trabajar. Se sentó otra vez, pero esta vez se veía menos nervioso. Mamá, no vine aquí a pedirte dinero. No vine a pedirte que me perdones, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que tenías razón. En todo. ¿En qué tenía razón? En que yo era un parásito. En que nunca había aprendido a ser responsable. En que te estaba destruyendo para mantener mi comodidad. En que era un mal ejemplo para mis hijos. Hizo una pausa larga. Y tenías razón en algo más. Papá me malcrió tanto que me volvió incapaz de valorar a las personas que me amaban de verdad. Se acercó a mí y se arrodilló frente a mi silla, como hacía cuando era niño y había roto algo. Mamá, tú trabajaste 2 trabajos para criarme cuando papá se fue. Vendiste tamales en la calle para que yo pudiera tener zapatos nuevos para la escuela. Me llevaste contigo a limpiar oficinas los fines de semana porque no tenías con quién dejarme. Y cuando papá regresó, me protegiste de su mal carácter. Me defendiste cuando llegaba borracho. Me consolaste cuando él me gritaba. Ahora sí estaba llorando. Y yo, como un idiota, pensé que todo eso no valía nada comparado con el dinero que él me daba. Pensé que amor significaba dinero fácil, no sacrificio real. Diego, déjame terminar, por favor. Cuando te dije que preferías que papá estuviera vivo en lugar de ti, no solo te falté el respeto, me falté el respeto a mí mismo, porque tú me criaste para ser mejor que eso. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No espero que me perdones, no espero que volvamos a ser como antes, pero necesitaba que supieras que al fin entendí. Entendí que el amor real no se compra, se gana, y yo no me había ganado el tuyo en años. Me quedé callada por mucho tiempo, mirando a este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi mayor alegría y mi mayor dolor. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación, Diego? Él sonrió, pero era una sonrisa triste. No lo sabes, y no te culpo por no creerme, pero te puedo decir esto. Llevo 6 meses trabajando, pagando mis propias cuentas, criando a mis hijos solo. 6 meses sin pedirle dinero a nadie. Y no vine aquí porque necesitara algo. Vine porque mis hijos preguntan por su abuela, y porque yo extraño a mi mamá. ¿Qué quieres de mí, Diego? Una oportunidad, no para volver a como éramos antes, porque eso era tóxico para los dos. Una oportunidad para construir algo nuevo, algo real,
algo basado en respeto mutuo, no en dinero. Me levanté y fui a la cocina a buscar un florero para las margaritas. Diego me siguió. «Si vas a estar en mi vida otra vez», le dije mientras arreglaba las flores, «va a ser bajo mis términos. Lo que tú digas. Primera regla, nunca más me pidas dinero. Si tienes una emergencia real, podemos hablar, pero no voy a ser tu banco personal nunca más». «Entendido». Segunda regla, tratas a tus hijos con el respeto y la disciplina que yo traté de enseñarte a ti. Nada de malcriarlos como tu papá te malcrió a ti. ¿De acuerdo? Tercera regla, si alguna vez me faltas el respeto como lo hiciste en el cementerio, se terminó para siempre. No hay segundas oportunidades después de eso. Diego asintió, serio. Y última regla, tienes que ganarte mi confianza otra vez, con acciones, no con palabras. Va a tomar tiempo. Todo el tiempo que necesites, mamá. Terminé de arreglar las flores y las puse en la mesa de la cocina. Eran bonitas, simples, honestas. ¿Puedo conocer a la nueva versión de mi hijo?, le pregunté. Diego sonrió, y por primera vez en años vi en esa sonrisa al niño que había sido. Me encantaría que la conocieras. No fue un final de película. No nos abrazamos llorando. No olvidé todo el dolor que me había causado. Pero fue un comienzo real, construido sobre la verdad en lugar de la manipulación. 2 años después, Diego siguió cumpliendo su palabra. Nunca me pidió dinero. Consiguió un trabajo mejor en construcción y se mudó a un apartamento más grande para él y los niños. Sebastián y Camila me visitan todos los domingos, y yo los llevo al parque, les enseño a cocinar, les cuento historias de cuando su papá era pequeño. Úrsula eventualmente desapareció de sus vidas por completo, pero los niños están bien. Tienen estructura, límites y un papá que al fin aprendió que el amor se demuestra con presencia y responsabilidad, no con dinero fácil. Y yo tengo algo que no había tenido en años, una vida propia. Una vida donde no tengo miedo de que suene el teléfono, donde mi dinero es mío, donde puedo planear mi futuro sin preguntarme qué nueva crisis tendré que resolver. Aprendí que a veces el amor más duro es el que salva a ambos. Aprendí que decir no puede ser el regalo más grande que le das a alguien que amas. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. El día de los muertos de este año, Diego me acompañó al cementerio. Llevamos flores nuevas para Miguel, y por primera vez en años pude hablarle a mi esposo con paz en el corazón. «Miguel», le dije, «nuestro hijo al fin se convirtió en el hombre que esperábamos que fuera.